En el apartado 3 vemos esfuerzo, momento flector, estado de flexión pura. Recordemos que el momento flector positivo sería este. Se denomina estado de flexión pura cuando la barra solo está sometida a momento flector. No hay ni cortante ni axil. Por ejemplo, en esta viga apoyada, con este estado de cargas simétrico, la ley de momentos flectores, bueno, pues es algo así. Y en esta zona central, pues hay un momento constante, por lo que el cortante será nulo, de valor P por A. Este es un caso de flexión pura. Ejemplos de elementos estructurales que estén sometidos a fuertes flectores suelen ser las vigas, aunque también hay elementos verticales, como pueden ser pilares o muros, que están sometidos a fuertes flectores, pues por la acción de fuerzas horizontales. En el caso del muro, por ejemplo, por la acción del empuje horizontal de las tierras. Pues bien, al igual que en el apartado anterior, vamos a calcular en primer lugar las tensiones en la sección debidas al flector. El procedimiento será similar al que hemos visto antes. Vamos a parametrizar el movimiento de la sección en función del movimiento de la directriz. Aplicaremos ecuación de compatibilidad, igual que antes, luego de comportamiento y finalmente de equilibrio. Así obtendremos tensiones y deformaciones y finalmente en un segundo apartado cerraremos el camino hasta llegar al cálculo de los desplazamientos a través de la deformación de la rebanada ante el esfuerzo flector. En este caso, la parametrización de los movimientos pues requiere la ayuda de las siguientes hipótesis adicionales a las iniciales. Vamos a suponer que tenemos una sección simétrica respecto del eje Y, que el momento en Y es 0, solamente hay momento en Z, por supuesto que el axil es 0, no hay desplazamiento en Z, y tampoco, por tanto, habrá giro debido a estas hipótesis. Giro de la sección en Y será nulo, al igual que el giro de la sección en X, que está reservado al torsor, que también se supone nulo, pues será 0. Por tanto, solo tendremos giro de la sección en el eje Z. Vamos a ver esto con un ejemplo. Supongamos que tenemos esta viga, se le han puesto un apoyo de la directriz A la izquierda, otro apoyo en B, que vamos a someter a un estado de flexión, en este caso flexión pura, aplicando dos momentos T. Según lo que hemos visto y aplicando la hipótesis de Navier-Bernoulli, claro, la cuadrícula, que inicialmente es una malla ortogonal recta, se transformará en esta otra malla también ortogonal, pero curva. Fijémonos cómo la directriz ahora tiene una determinada curvatura y cómo se mantienen paralelas las otras líneas horizontales que originalmente eran paralelas a la directriz. Las líneas verticales representan secciones y según la hipótesis de Navier-Bernoulli deben permanecer planas y perpendicular a la directriz. Por ejemplo, si yo me fijo en esta sección, pues sería esta de aquí, que sigue siendo plana
y perpendicular a la directriz. Perpendicular ya a la directriz deformada. Como se aprecia, hay un giro de la sección. Respecto al desplazamiento horizontal, suponemos que es nulo, porque el desplazamiento horizontal lo vamos a dejar reservado para el axil. Bueno, esto es algo que se demuestra ya en el siguiente tema, donde se manejan todos los esfuerzos de manera conjunta, pero por lo pronto sí diremos que si no hay axil, como U' era el axil partido por EA, la ausencia de axil, lo único que podremos decir es que si n vale 0, pues U es igual a una constante que le llamaremos U sub 0. En este caso, U sub 0 vale 0, porque no hay desplazamiento horizontal de ningún punto de la directriz. Si en lugar de haber puesto el apoyo en A, hubiésemos puesto el apoyo en C y aplicamos los mismos esfuerzos que en el estado de arriba, pues obviamente debido a estas condiciones de contorno, pues aquí sí aparece un determinado U sub 0, que será constante a lo largo de toda la directriz. O sea que, en resumen, podemos tener un desplazamiento horizontal, pero no provocado por los esfuerzos, sino un desplazamiento constante provocado por las condiciones de contorno. Ese desplazamiento pues, se le llamará en general U sub 0. Respecto al desplazamiento vertical, pues en general pues, será V. Desplazamiento vertical de la directriz, V de X. Para cada punto X tendremos un determinado desplazamiento vertical. Además, apreciamos el giro que comentábamos antes. En toda sección aparecerá un determinado giro, z o zeta sub z, de X. Entonces, en función de esos tres movimientos de la directriz, se puede parametrizar el desplazamiento de cualquier punto de la sección. Esto es relativamente fácil. Si ampliamos un croquis del desplazamiento en torno a esta sección que dibujábamos antes, que podría ser esta de aquí, pues aquí se observa cómo el efecto del giro, que es el único que se quiere aquí analizar, provoca un desplazamiento en P que será igual al ángulo por el radio. Aquí a la derecha se ve mejor. Este desplazamiento P será el ángulo, que es Z, por el radio, que es la coordenada I. El signo menos viene de que, claro, un ángulo positivo, que sería este, el que se ha representado en la figura, por un brazo positivo, me tiene que dar un desplazamiento negativo, y la única manera de que se consiga eso es cambiando el signo a esta ecuación. Por tanto, en resumen, ¿cuál sería el campo de desplazamiento? Añadir que estamos trabajando en pequeños movimientos o pequeños desplazamientos. Este campo de desplazamientos es así porque si no, en lugar de ser el ángulo por el radio, este desplazamiento sería I por el seno de θ. Obviamente, para un ángulo pequeño, el seno se puede sustituir, según el desarrollo en serie de Maclaurin, por el primer término, que sería el ángulo. En definitiva, lo que tendríamos sería un desplazamiento U sub x para cualquier punto P, dado por sus coordenadas X y Z, que viene dado por el U sub 0, desplazamiento genérico y constante que hemos marcado aquí arriba, y el desplazamiento debido al giro, que es menos I por el
seno de θ sub x. Como hemos dicho, el seno aproximadamente igual a θ sub x quedaría igual a u menos i por θ sub x para pequeños desplazamientos. En el caso de el movimiento vertical de cualquier punto, será igual a v sub x, y claro, si los desplazamientos no son pequeños, pues tendríamos que utilizar el factor corrector debido a un giro relativamente grande. Cuando el giro es pequeño, sabemos que el coseno es aproximadamente igual a 1, por tanto 1 menos 1 es 0, y esto aproximadamente igual a 0, con lo que queda igual a v de x. El desplazamiento en z no existe. De esta forma, pues tendríamos ya calculado el campo de desplazamientos para pequeños desplazamientos. Vamos a nuestro diagrama general de la mecánica de estructuras y ya tendríamos calculado o parametrizado este desplazamiento u. Ahora, de la manera mecánica, pues vamos a aplicar las tres ecuaciones que siguen: compatibilidad, comportamiento y equilibrio. Bueno, pues la ecuación de compatibilidad, al igual que antes, sería epsilon nx igual a parcial de u sub x respecto de x igual a parcial de u sub 0 menos i por zx partido o respecto de x. Esto es igual, la derivada de u sub 0 es 0 porque es una constante, la i es independiente de x, por tanto actúa como constante, y esto queda como menos i por parcial de θ de x respecto de x, o lo que es lo mismo, menos i por z', ya que θ solo depende de la variable x, con lo que la derivada parcial pasa a ser la derivada total. La siguiente ecuación, que sería la de comportamiento, al igual que antes en la forma simplificada, epsilon nx igual a sigma nx partido por e, por lo que sigma nx es igual a menos e por i por z'. Y finalmente la ecuación de equilibrio, vimos en el tema 2, m sub z, cuando no ponemos subíndice tanto en el giro como en el momento, se sobreentiende que es sub z, ¿vale? M será igual a la integral en el área cambiada de signo de menos i sigma nx por diferencial de a, sustituyendo mz o sin subíndice m igual a menos la integral en el área de, bueno, quedaría menos por menos más e por z' por i por sigma nx, lo estamos sustituyendo por e por i por z'. Entonces quedaría e por z' por i al cuadrado, el menos se cancela por diferencial de área. Esto es constante en una sección, con lo cual sale fuera de la integral. Esto es igual a e por z' por la integral en el área de i cuadrado por diferencial de a. Y esto tiene un nombre propio que es momento de inercia de la sección respecto del eje z. O sea, esto es igual a e por i por z'. Por tanto, z' es igual a m partido por e por i. Si ya tenemos el valor de z', pues basta sustituirlo, por ejemplo, en esta ecuación para obtener el valor de las tensiones. Sigma nx es igual a menos el módulo de Young se cancela, m partido por i, que es el momento de inercia, y por i. Y esto es lo que se conoce como ecuación o fórmula de Navier de las tensiones normales.
basta multiplicar por, o dividir, mejor dicho, por el módulo de Young para obtener la deformación. Epsilon nx, recordamos que es sigma nx partido por i. Esta ecuación representa un plano para una determinada sección, un plano cuya intersección con el plano IZ es precisamente el eje Z. Aquí podemos tener una representación de dicho plano. Esta sería la ecuación del plano, es sigma nx igual a menos m partido por i y por i. Debido a la simetría vertical, pues cualquier corte por un plano vertical nos da este dibujo de aquí, donde simplemente teniendo las tensiones superior e inferior, pues nos es suficiente para identificar la recta. Y ojo, como siempre, además la recta tiene que pasar por el origen, pues incluso con cualquiera de estos dos valores es suficiente para identificar la recta. Muy interesante es cuando se usan tablas de perfiles metálicos, por ejemplo, calcular estos valores extremos a través de lo que se llama el módulo resistente de la sección. ¿Vale? Por ejemplo, la tensión superior será igual a menos m partido por i por la i sub s, que es igual, pasando a dividir, a m partido por i sub s, y esto es igual a menos m partido ws. Se define módulo resistente de la fibra superior como el momento de inercia partido por la coordenada de la fibra superior respecto al centro de gravedad. Y esto es un dato geométrico que nos viene normalmente en tablas de los perfiles. La inferior pues será menos m partido por i por la coordenada inferior, que es igual a m partido, como la coordenada inferior es negativa, vamos a pasar dividiendo con el menos para que este número sea positivo, y esto es igual a m partido por w inferior, y se define el módulo resistente de la fibra inferior como i partido por menos i sub i. Recordamos, esta coordenada es negativa, la multiplicamos por menos para que menos por menos sea más y el módulo resistente sea un número positivo. Obviamente, si el perfil es como el del dibujo, I sub s es igual a I sub i en valor absoluto y estos dos módulos resistentes serán iguales, pero si tenemos un perfil que no es simétrico respecto del eje Z, estos dos números serán distintos.